Bueno, buenos días a todos, a todas. La emoción de María Emma es compartida. Para mí estar hoy aquí sentada en este aula donde he dado más de una década clases, es realmente una emoción. Agradezco muchísimo y profundamente la invitación a participar de este encuentro. Volver a encontrarme con queridos colegas y encontrarme con profesores que fueron mis alumnos, ¿no? Esto también es una gran emoción, que decir que estudiantes que han atravesado la carrera hoy decidan apostar por el trabajo en la universidad es realmente sumamente gratificante. Nos convoca en esta conferencia, es un título un poco rimbombante, ¿no? Educación inclusiva y subjetividad. No sé si voy a llegar a lograr esa síntesis entre esas dos cosas. Esa es la síntesis que harán ustedes. Pero sí me parece importante tratar de desentrañar un poco el concepto de educación inclusiva. No solamente en términos teóricos, sino también en los efectos que algunas consideraciones respecto de esta noción de educación inclusiva tiene en las prácticas pedagógicas concretas en el aula. Este es un encuentro de formadores y muchos de ustedes están en el aula y muchas de las cuestiones que vamos a ir hablando seguramente van a tener impacto en sus propias prácticas, podrán estar de acuerdo o si no las discutiremos, pero me parece que merecemos destinar un espacio a hablar de lo que entendemos por educación inclusiva. Voy a tratar de mantenerme en el libreto que tengo porque sé que el tiempo es ajustado y después me van a correr y sí, tal cual. Y la pregunta con la que quiero empezar es, ¿qué le agrega la palabra inclusiva cuando hablamos de educación? Se trataría de empezar a considerar que no puede haber, creo, desde mi punto de vista, y seguramente ustedes lo comparten, no puede haber educación que no sea inclusiva, ni política ni éticamente hablando. Entonces, hablar de educación inclusiva desde mi punto de vista, y esta es una fundamentación de principio, hablar de educación inclusiva es hablar del derecho a la educación. En muchos de los discursos que escuchamos recién se hacía hincapié, ¿no?, en el derecho a la educación. Una educación inclusiva es una educación para todos y todas. La cuestión que surge como pregunta es cómo garantizamos el derecho a la educación en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, ¿sí? Porque somos testigos de que muchas veces cuando se hace referencia a la educación inclusiva, este concepto aparece restringido a la educación de los sujetos con discapacidad, ¿no? Uno escucha educación inclusiva y uno remite, ¿no? Pareciera que ese concepto es la transformación del concepto tradicional de educación especial. Y a mí me parece que está el primer eje sobre el cual quiero hablar. ¿Por qué el concepto de educación inclusiva, ¿no?, aparece tan asociado a una visión más actual de la tradicional educación especial? No es inocente que sea así y me parece que es importante que lo pongamos en tensión si nosotros estamos empezando diciendo que la educación inclusiva no es otra cosa que el derecho a la educación de todos y de todas. En primer lugar, pensar, ¿hay alguna relación epistemológica entre la educación especial y la educación inclusiva? ¿Sí? ¿Podríamos decir que la educación inclusiva deriva de la educación especial? Y estoy hablando en términos teóricos, epistemológicos, ¿sí?, desde una teoría de la educación. ¿Podríamos decir que la educación inclusiva deriva teóricamente de la educación especial? Esa pregunta es
interesante para... ¿Se me fue? No. Porque la posición que adoptemos en relación a la respuesta a esta pregunta va a tener enormes consecuencias en relación a las prácticas. A mí me da la sensación como que de repente se va, pero no, sí, ¿no? Va y viene. ¿Eh? Va y viene, va y viene. Si se va del todo me avisan. Es en el campo de las ciencias de la educación que se construyó en un determinado momento histórico un saber propio de lo que en el campo de conocimiento educativo se denominó la educación especial. Ese campo de la educación especial se caracterizó por un conjunto de saberes provenientes de la neurología, la patología del aprendizaje, la rehabilitación, la psicopatología, así también como áreas relacionadas con los diagnósticos, las clasificaciones, los diversos modos de estimulación funcional, entre muchas otras disciplinas. De este modo se producía, ¿sí?, a partir de todos estos conocimientos, la construcción de lo que se denominó el sujeto de la educación especial. Estoy hablando en términos de los comienzos de la escuela moderna, ¿sí? No estoy hablando ahora, estoy hablando de los comienzos de la escuela moderna, cómo surgió y cómo se fue construyendo este modelo que es lo que tradicionalmente se llamó la educación especial. Y cómo surgió a partir de todos los aportes de todas estas disciplinas. Y es con esos aportes que se construyó este sujeto de la educación especial. Un sujeto con deficiencia, diagnosticado, clasificado, etiquetado y educado en función de todas estas definiciones. Un sujeto construido a partir de esos saberes. Y esto es importante porque este sujeto del que estoy hablando acá, es un sujeto que fundamentalmente es, al ser construido, es hablado, dicho por otros. Es decir, que no es un sujeto, se lo entendía como que la deficiencia era su esencia, pero la construcción del sujeto siempre fue por otros, ¿no? El sujeto de la educación especial siempre fue un sujeto hablado por otros. En su propia evolución histórica y a partir de las primeras declaraciones internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad, comienza un proceso de reconstrucción en la consideración de este sujeto con discapacidad en tanto sujeto de derecho, ¿sí? Y creo que la culminación es la Convención Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la que finalmente pone letra firme en la consideración de los sujetos con discapacidad como sujetos de derecho y en la construcción de la discapacidad como una entidad de origen social. Así que ya no es algo que haga hacia la esencia del sujeto, sino que es una construcción social. De este modo, entran en los debates educativos, en el área que llamamos de especial, el lugar de la enseñanza y los modelos didácticos. ¿Sí? Veamos, si antes el sujeto de la educación especial era un sujeto diagnosticado, definido, clasificado y estimulado, a partir de la convención, este sujeto de derecho es un sujeto de derecho a la educación. Y en consonancia con esto, en muchas formaciones docentes se empiezan a incorporar, es decir, recién ahí, siempre comento que yo trabajaba en el profesorado de educación especial en la Ciudad de Buenos Aires y que recién en el año 2005 cambia el plan de estudios, ¿sí? Veamos, desde que empieza la formación docente, es recién en el año 2005 que cambia el plan de estudios en la formación docente y es recién ahí donde se incorporan las didácticas específicas, por ejemplo, en la formación docente del profesor de educación especial. ¿Sí? Es decir, ¿cuál era la sospecha en relación a las posibilidades de aprendizaje de este sujeto de la educación especial? La convención es fundante en ese sentido, porque justamente lo que está marcando es que este sujeto de la educación especial es un sujeto educativo y que entonces la enseñanza, que antes
no era patrimonio de la formación docente en especial, pasa a ser un eje vertebrador en la formación docente de educación especial. Entonces, la pregunta sobre las características de los sujetos se traslada a las condiciones de escolarización que se ofrecen a estos sujetos clasificados con discapacidad. Y es entonces, en este proceso de transformación, donde las problemáticas y modelos de intervención de la educación especial tradicional comienzan a tomar contacto con los problemas de la llamada educación común. Las respuestas construidas históricamente en relación a la discapacidad son entonces interpeladas por estas nuevas miradas desde un enfoque de derecho. Lo común y lo especial, a partir de la transformación en la consideración del sujeto con discapacidad, interpelan estas nociones de lo común y de lo especial. Y ustedes dirán, ¿por qué hablo de educación especial y de discapacidad cuando lo primero que dije es que el concepto de educación inclusiva es un concepto que epistemológicamente apunta al derecho a la educación? Porque me parece importante desentrañar esta lógica de construcción de la educación inclusiva a partir de la educación especial para poder entender la educación inclusiva en términos de derechos a la educación. Eso por un lado. Y por otro lado, también entender que ciertas prácticas que se fueron desarrollando en relación a los sujetos con discapacidad dentro de la denominada escuela común, esas prácticas nos parece interesante también interpelarlas para poder analizar los efectos de esas prácticas en los procesos de aprendizaje en el entorno de un grupo de escuela común. No sé si se entiende, me parece que como las formaciones han sido tan separadas, hay algo de esa formación separada que se resiste, que permanece y que queda instalada aún en ese aula que llamamos inclusiva. Y que tenemos, digamos, que analizarla desde ese lugar nos va a permitir pensar en propuestas superadoras para generar y construir una educación que podamos considerar verdaderamente inclusiva. Ahora, por ejemplo, en el año 2000, para entender cómo se van transformando los conceptos, ¿no? Partimos de esta consideración, lo común, lo especial, el sujeto de la educación especial. En el año 2000, previo a la convención, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, quizás yo doy muchos ejemplos de la Ciudad de Buenos Aires porque es donde vivo, pero ustedes las resignificarán con la propia experiencia o en todo caso después, si hay tiempo, lo vamos contrastando. Pero en el año, hay una mosca que, en el año 2000, yo participé en una investigación sobre integración en la Ciudad de Buenos Aires y era muy interesante lo que planteaban las directoras de escuela común y de escuela especial cuando hablábamos de integración. Porque en aquel momento, previo a la ley nacional, previo a la convención, es decir, que el año 2000 todavía estaba en vigencia la Ley Federal de Educación, aunque en la Ciudad de Buenos Aires no se aplicó, pero de alguna manera persistían los dos subsistemas, común y especial, y la integración en aquel momento era producto de acuerdos entre las escuelas, ¿sí? Es decir, que la escuela especial evaluaba si era conveniente o no, la escuela común aceptaba o no aceptaba, eran acuerdos de voluntades, pero había algo que decían las directoras de común y de especial que era muy significativo. Ellas decían, mira, hay que integrar lo integrable, ¿sí? Hoy escuchamos decir eso y hacemos denuncia por discriminación, ¿no? Pero en aquel momento era una respuesta. Por eso digo, los problemas uno los tiene que analizar e interpretar contextualizados históricamente.
Cuando las directoras en aquel momento decían hay que integrar lo integrable, era porque el imaginario que había era que el niño que pasaba de la escuela especial a la escuela común tenía que normalizarse, tenía que alcanzar lo mismo que habían alcanzado los alumnos de la escuela común, ¿sí? Ese era el integrable, o sea, si no se va a alfabetizar, que no vaya a la escuela común, si no puede aceptar las normas de convivencia, que no vaya a la escuela común, ¿no? Ponían eso, que en aquel momento uno lo escuchaba y le parecía, ay, mirá cómo establecen criterios, ¿no? Cómo lo piensan. Hoy, a la distancia, lo leemos de una manera absolutamente distinta. Entonces, poder pensar históricamente también nos ayuda a ver de qué manera van como quedando residuos de esas mismas conceptualizaciones en las prácticas que hacemos actualmente, ¿no? Como los discursos fueron cambiando, pero a veces esas reminiscencias de esos discursos permanecen y tienen efectos sobre las prácticas pedagógicas concretas. Hay autores que plantean que la educación inclusiva es un campo de conocimiento en construcción. Inclusive dicen es un campo indisciplinar, porque lo que hace es no jugarse con ninguna disciplina en particular, porque todas pueden aportar en la construcción de una educación, de un modelo de educación inclusiva. Lo que nosotros tenemos que tratar de evitar es, y por eso este discurso, ¿no? Digo, ¿por qué hasta ahora hablando de la educación especial? Porque nosotros tenemos que tratar de evitar ese reduccionismo clásico que la educación inclusiva tiene que ver con las necesidades educativas especiales de las personas en situación de discapacidad y de grupos vulnerables. Si toda educación constituye un acto político, la denominación de inclusiva la constituye no solo políticamente, sino éticamente. Tenemos que indagar entonces qué significa, digo en términos de formación, formarse política y éticamente para la inclusión. Porque la inclusión en sí misma es un movimiento revolucionario, transformador y evidentemente política. Nosotros podemos estar convencidos de que toda educación es inclusiva, porque todos tienen derecho a la educación, y también sabemos que políticamente la disminución en los presupuestos educativos, las malas condiciones salariales de los docentes, las condiciones edilicias de las escuelas, justamente hacen a la imposibilidad de garantizar que una educación sea verdaderamente inclusiva. Cuando en la Ciudad de Buenos Aires las familias ya no tienen el dinero para pagar el pasaje para llevar a sus hijos a la escuela, entonces no estamos hablando solo de un convencimiento particular de un docente, sino que estamos hablando políticamente de la inclusión. No podemos separar la educación inclusiva de un acto, insisto, es un acto revolucionario, porque la inclusión nos implica fundar el acto pedagógico sobre nuevas bases. Entonces, pensar la educación inclusiva en términos de una construcción actual de la tradicional educación especial, lo que hace es transformar el aula de la escuela común en un aula donde la resolución de los conflictos presentados por las particularidades de los estudiantes se resuelven convocando especialistas. ¿Sí? Es decir, que el modelo actual de educación inclusiva, el modelo actual, cuando digo el modelo actual, digo el modelo actual es el del neoliberalismo salvaje en el que estamos viviendo, termina transformando el aula de la escuela común en la misma aula de escuela común con servicios especiales para atender a los niños diagnosticados, etiquetados, clasificados,
de la tradicional escuela especial. Lo que pasa es que la dificultad de hacer lugar a las diferencias, a veces en el aula, nos lleva a veces a, es un error y algo que nosotros éticamente tenemos que revisarnos como docentes, nos lleva a alejarnos de los alumnos que más se distancian del alumno que nosotros esperamos encontrar en el aula cuando nos formamos, y entonces nos parece que cada vez hay más alumnos que son sujetos de especialistas. Una de las cosas que dice el pedagogo francés Philippe Mérieux, que la educación inclusiva termina siendo un proceso de individuación, ¿no? Y de tecnificación de las diferencias interindividuales. Si nosotros vamos a resolver el problema de la educación inclusiva con un sistema que lo que hace es generar individuación en las diferencias interindividuales, ¿sí?, no estamos haciendo otra cosa que aplicar un modelo absolutamente neoliberalista para entender que el problema lo sigue teniendo ese sujeto, ¿sí?, y que necesitamos de alguien especialista que se haga cargo de esa situación. ¿Se entiende? El planteo que yo quiero hacerles es que la educación inclusiva es un modelo revolucionario políticamente. Es decir, ¿cómo nos jugamos nosotros como profesionales de la educación para garantizar el derecho a la educación de todos? ¿Qué es político? Sí, porque hay decisiones políticas que les compete a ciertos niveles de quien gobierne oportunamente y que generan condiciones para la inclusión. Si no, la inclusión es un problema de los maestros, ¿sí?, que incluyen o no incluyen. Por eso insisto, la educación inclusiva es un acto revolucionario que nos implica pensar el acto educativo. O sea, cuando digo acto revolucionario y político, es que nos compromete más con la lucha por la educación pública. Cuando se instala esta lógica de la educación inclusiva, es decir, a partir de la convención y el instalarse que la escuela es para todos y que entonces la escuela tiene que estar abierta a recibir a todos y a cada uno, en ese ingreso yo les decía que muchas veces la política pública lo que ha generado es una construcción de un afuera en el adentro. ¿Ustedes, muchos trabajan ya en grado? No, están estudiando. ¿Han hecho prácticas? Bueno. A mí, en las investigaciones que estamos haciendo, doy algunos ejemplos de expresiones que escuché en algunas escuelas para mostrarnos cómo la política pública en relación a la inclusión muchas veces nos lleva a los docentes a desconfiar de nuestros propios conocimientos, justamente por cómo se instaló que es una cuestión de especialistas. El otro día en una escuela, una vicedirectora me dice que llegó ingresa un alumno a una escuela pública de un barrio de la periferia de la Ciudad de Buenos Aires, ingresa un alumno con su acompañante externo en proyecto de inclusión y la vicedirectora le dijo al acompañante: vení, sentate y dame una clase de qué es lo que tiene este chico. La ilusión de que la información científica, entre comillas, que nos va a dar un especialista, nos va a dar la clave para pensar la educación, es una ilusión en la actualidad respecto de las políticas inclusivas, ¿no? Y yo le decía, pero ¿qué es una clase sobre autismo, por ejemplo? ¿No? Una clase sobre autismo nos va a ayudar a conocer mejor a Pablo. No. O
Seguramente que no. En otro momento, otra docente en esa misma reunión comenta: teníamos un chico que no se quería poner el guardapolvo. Hay que tener información sobre cómo tratarlo, ¿sí? Entonces, ¿cuántas cosas para pensar en relación a esto, no? Teníamos un chico que no se quería poner un guardapolvo. Hay que tener información sobre cómo tratarlo. Primera cuestión, bueno, esta cuestión de que no se quería poner el guardapolvo, la insistencia, digo, como ejemplo, como símbolo de la insistencia que sea igual a los demás adentro del aula. Y la cuestión es, suponemos que todos tienen que ser iguales y a este que no se pone el guardapolvo lo tengo que tratar de una manera especial, distinta, con toda una información científica particular. Y me parece que es el modo en que las instituciones, a veces digo, la directora lo decía desde el mejor lugar de quiero saber para aprender, para hacerle lugar, pero desde una lógica, de un conocimiento que no le pertenecía. Y eso es lo que genera conflicto en la inclusión, cuando nos parece que hay un conocimiento que no nos pertenece, que le pertenece a otro, y que por lo tanto ese proyecto educativo, el que yo estoy implementando en ese aula, no lo incluye a este alumno, que pertenece al saber de un especialista. Lo que sabemos es que entonces este modelo tradicional de la educación especial, este modelo clasificatorio, diagnóstico, de entrenamiento, sabemos que, y que sustenta las prácticas inclusivas, no permite avanzar en un concepto de inclusión más contemporáneo, y lo que hace es producir un maquillaje en la escuela donde las prácticas de exclusión se trasladan al interior. Es lo que algunos autores llaman la inclusión excluyente. Entonces, insisto, primera conclusión, no confundir el rol de la educación especial actual en relación a la inclusión de las personas con discapacidad con el amplio campo constituido por la denominada educación inclusiva. Las políticas públicas, no sé cómo funciona acá en La Pampa, pero en la Ciudad de Buenos Aires, las políticas públicas en relación a la inclusión de niños con discapacidad se han implementado de una manera salvaje y producto del neoliberalismo en un negocio económico para algunos pocos, ¿sí? Es decir, que pensar en un proyecto de inclusión es recurrir a instancias tercerizadas del sistema educativo para que haya alguien que desde el ámbito privado con un saber específico ingrese al aula de escuela común y entonces con la paradoja de que sea ese acompañante externo el que garantice la inclusión dentro del aula de la escuela común. En la Ciudad de Buenos Aires esos ingresos han sido indiscriminados. Si uno puede entrar a un aula de un grado de escuela primaria y puede haber 5 adultos, el maestro del aula y 4 adultos más, cada uno sentadito al lado de un niño, ¿sí? Y con un transcurrir que va en paralelo al resto del aula. Entonces, esta inclusión excluyente tiene que ver con cómo se están implementando las políticas públicas en relación a la inclusión. Esto lo planteo porque si nosotros vamos a hablar de formación docente, ¿cómo nos formamos para trabajar en ese contexto que es la política pública que nos atraviesa en relación a la discapacidad? ¿Qué hacemos nosotros como futuros docentes que queremos un aula para todos, en la que todos participen? ¿Qué formación recibimos en nuestro profesorado, en nuestra formación inicial para avanzar en esa construcción? Bueno, ahí tenemos algunos inconvenientes y eso es algo de lo que me gustaría hablar. La otra vez entró a un aula
de una escuela y encuentro la siguiente situación. En el pizarrón, muy moderna, porque había un proyector que proyectaba en el frente el problema de matemáticas. O sea, antes lo escribíamos con tiza, pero ahora está con un proyector puesto ahí, un problema de matemática. Y yo miro lo que pasa en el aula. Había, en ese momento, 4 que ya a los 2 minutos y medio ya habían terminado el problema y estaban boyando por el aula aburrido. 10 que estaban tratando de resolverlo, otros 4 que miraban para cualquier lado porque ni siquiera sabían cómo empezar, y había 2 que estaban acompañados por 2 adultos en un costado del aula haciendo otra cosa. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para transformar? ¿Esa es un aula inclusiva? Uno diría, desde la perspectiva visual, es un aula inclusiva porque es un aula donde hay maestros integradores acompañando a niños con inclusión. Desde nuestro punto de vista, ¿podríamos decir que es un aula inclusiva? ¿Cuándo podemos decir que ese aula es un aula inclusiva? Bueno, y ahí una de las cuestiones. La primera cuestión que quiero plantear. El diseño de un aula inclusiva es el aula que hace lugar a lo colectivo y a lo singular. Como dijo María Emma, yo doy teoría sociohistórica en la facultad y ustedes en su formación habrán tenido oportunidad de tomar contacto con la teoría sociohistórica, y la teoría sociohistórica desde su posición materialista dialéctica plantea que los individuos nos constituimos, ¿no?, en función de las relaciones sociales en las que participamos. Entonces la pregunta es, ¿qué relaciones sociales, qué oportunidades de relaciones sociales ofrece el aula cuando un niño está solo, aislado, con un adulto en un costado del aula? Y a esa se la llama proyecto de inclusión. Primer cuestión. La pregunta sería entonces, ¿cómo construimos un aula que haga lugar a lo colectivo, sentido primordial del aprendizaje con otros, y haga lugar a lo individual? Es decir, que garantice el derecho a la educación de cada uno. El otro día, en un programa de radio, un docente recién recibido cuenta una anécdota que me pareció sumamente interesante por cómo él pensó resolver la situación. Había un alumno que de tercer grado, que no quería leer, ni quería escribir. No quería, yo digo quería, ¿no? En realidad él no sabía si leía o escribía, no lo sabía. El maestro no lo sabía. Frente a un grupo que lee y escribe. O sea, ¿cuál es la situación? Uno llamaría a un especialista para que evalúe por qué fulanito no lee ni escribe. Maxi. Un día Maxi le pide hojas. Dice, ¿me das hojas? Todos los chicos estaban escribiendo. Maxi no escribe. Le muestra las hojas al maestro y le dice, mira, acá escribí un cuento con letras invisibles. Entonces el maestro dice, qué bueno, lástima que no lo puedo leer porque las letras son invisibles. Ese es un problema. Se enoja, se pelea, rompe todo, no quiere saber nada. Al día siguiente dice, dame más hojas que tengo que escribir más cuentos con letras invisibles. Dice, bueno, pero yo ni siquiera sé de quién es esto. Bueno, él le entrega las hojas vacías y escribe Maxi. Entonces, bueno, ya sé que el libro de cuentos invisibles es de Maxi. A ver, digo, hay que tener disponibilidad, ¿no? Disponibilidad. Pensemos en la disponibilidad de Germán, que es este maestro, a darle tiempo a escuchar a Maxi, que era el niño que no lee ni escribe de tercer grado. En un momento, Maxi, él no insiste con que él solo escribe cuentos con letras invisibles. El maestro le dice, bueno, pero yo la verdad que no sé, en esto que me entregaste, si esta es la primera parte o la segunda parte.
Ah, tenés razón, le dice. Entonces pone un número. Escribe un número. Ah, bueno, está bien. Bueno, finalmente, digamos, la situación iba en este ida y vuelta. Germán iba logrando que Maxi cada vez pudiera poner algo más en sus libros. Hasta que llegó un día en que le dijo, ¿sabes qué, Germán? Lo voy a escribir con letras que se vean. Y escribió. Esa es una práctica inclusiva. Es el mejor ejemplo que encontré en los últimos tiempos de una práctica inclusiva. Porque ¿saben qué implica una práctica inclusiva? Tener la disponibilidad para dar tiempo. Si nosotros queremos colonizar el tiempo del otro, entonces no vamos a hacer lugar a que aparezca la escritura escondida de Maxi, que no sabemos por qué no quería escribir. Iba al psicólogo, la situación seguramente era particular, pero lo que Germán logró con Maxi fue que le dio tiempo. Le dio tiempo y otra cuestión más, y fundamental, le dio confianza. Le dio confianza, es decir, el maestro en todo momento confiaba en Maxi. No sabía si iba a leer o no iba a leer, si iba a escribir o no iba a escribir. Pero al decirle, al sugerirle, al darle entidad a un cuento de letras invisibles, él le estaba mostrando confianza. Dos requisitos básicos entonces que podemos tomar para pensar un aula inclusiva. No necesitamos ser especialistas de Harvard para decirlo. Dar tiempo, poder dar tiempo y confianza. Confianza en las posibilidades del otro. Cuando empecemos a darnos cuenta que nosotros tenemos eso, porque como docentes sabemos, lo aprendemos en muchas de las materias, que el aprendizaje es un proceso, que no se da de un día para el otro, que hay diferencias en los modos en que los niños y las niñas se apropian de los conocimientos. Si nosotros seguimos teniendo en cuenta eso cuando estamos en el aula, entonces vamos a apostar por que ese aula sea inclusiva, porque va a ser lugar a la aparición de las diferencias entre los estudiantes. ¿Sí? Es decir, si nosotros queremos colonizar al tiempo el otro desaparece, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque solamente va a quedar, yo decía, todos los otros alumnos de Maxi nos llamaban la atención porque todos copiaban bien del pizarrón todo lo que Germán escribía. Entonces eran buenos alumnos. A él no le llamaba la atención. Pero a Maxi fue un gran aprendizaje para Germán, porque le hizo ver cuántos modos y formas de aprender hay en un aula. Y hacer lugar a eso es armar un aula realmente inclusiva. No es cuestión de especialistas, no es cuestión de conocimientos de diagnósticos, es cuestión de que lo prioritario es establecer un vínculo con el otro y que en ese vínculo darle tiempo. Dar tiempo. A veces nos corren con que hay que terminar con esto porque tengo que tomar la evaluación tal día. Bueno, chicos y chicas, la inclusión es un acto revolucionario, ¿sí? La inclusión es un acto, depende de nosotros poder deshacernos de lo que nos imponen respecto a los tiempos rígidos escolares, porque para eso necesitamos construir otros. Un aula inclusiva necesita desarmar la lógica tradicional de lo común. La educación inclusiva implica una reformulación del concepto de lo común. Lo común en la escuela moderna tradicional era todos haciendo lo mismo al mismo tiempo. Lo común en esta escuela inclusiva es aquella que hace lugar a lo colectivo, pero a la singularidad.
Es la conjunción de dos derechos, ¿no? El derecho a la igualdad y el derecho a la diferencia. Si no garantizamos esos dos derechos, entonces el aula no va a ser un aula inclusiva. Ahí está la clave. Es decir, que la clave está en cómo nosotros nos disponemos en relación al otro. Y no son las condiciones del otro las que nos tienen que ofrecer los límites. Qué difícil, ¿no? Porque nos tenemos que correr del lugar en el que normalmente estamos. En la formación docente, y esto lo digo por la experiencia de haber trabajado en formación docente en educación especial y en primaria, lo que uno veía era que las prácticas de los profesores de primaria eran prácticas fuertemente centradas en el contenido a enseñar, ¿sí? Es decir, hay que enseñar qué es lo que te toca. Te toca fracciones, ¿no? Fracciones, tengo que pensar esto. Lo que nunca les dicen los profesores de prácticas es: mirá que en ese aula hay un alumno integrado, mirá que en ese aula hay alumnos que no, a veces ni se habla de las características del grupo, sino que se habla del contenido. Ahí tenemos un problema importante que resolver. No digo ustedes, se lo digo a los profesores de prácticas. Los profesores de prácticas de educación primaria, fundamentalmente porque es lo que más conozco, tienen que empezar a ver que el contenido, planificar un contenido está bueno. Ahora, si yo no conozco el grupo para el cual estoy pensando ese contenido, difícilmente mi planificación pueda ser, entre comillas, inclusiva. Si Maxi escribe con letras invisibles y Germán tiene que enseñar cuento en su práctica, lo que va a ser evaluado por cómo aprendieron el cuento los niños por sus profesores, seguramente, y lo bien que les salió la actividad. Y lo miramos mucho, el profesor de prácticas mira mucho a la actitud del maestro. Y si los pibes se quedan medianamente sentados, está todo bien. Pero si aparece un niño como Maxi que escribe un cuento de letras invisibles, ¿qué pasa ahí? Ahí tenemos que pensar. Germán lo pensó, tuvo disponibilidad para pensarlo, pero a veces los profesores de práctica no tienen los tiempos para empezar a pensar en aquellas situaciones en las cuales el contenido en sí mismo no es el eje vertebrador de la clase. El contenido en sí mismo es la trama vincular que hay que instalar en el aula. El año pasado hicimos una experiencia de prácticas en pareja pedagógica, un maestro de educación especial y un maestro de primaria. Los maestros de educación especial solo hacen prácticas en Buenos Aires en escuelas especiales. O sea, un criterio ridículo porque el 90% después trabaja en integración y nunca entraron a una escuela primaria antes de recibirse. Primera locura. Eso. Entonces, estudian, armamos esas parejas y tenían que pensar juntos la práctica dentro de un aula de primaria donde hubiera alumnos con proyecto de inclusión, como se dice tradicionalmente. Y fue muy interesante lo que pasó, porque uno veía al profesor de educación especial que miraba al niño que tenía problemas, pero no miraba al grupo, y el docente de primaria miraba mucho, estaba muy preocupado porque iba a ser evaluado por su planificación, pero tampoco miraba al grupo. Entonces cuando le dijimos, mira, voy al de especial, hoy vos tomá como la rienda de la clase y que el de primaria circule por el aula a ver qué pasa. Y fue muy interesante lo que pasó. En algunos casos, algunos no querían saber nada, pero en los casos que lo miraron de otro lado, me acuerdo un caso muy, muy significativo porque una
practicante terminó la clase que había dado el otro y dijo, uy, todo lo que planifiqué estaba todo mal, porque no la tuve en cuenta a ella, no la tuve en cuenta a fulano, fulanita que todavía no accedió a la alfabetización y yo estoy planteando que escriban. Digo, hay algo de la posibilidad de la mirada del grupo que no estuvo. Y a veces en las prácticas, en la formación docente, salvo cuando uno hace la residencia, pero recién los conoce a los chicos, ¿cuándo? A la semana, 2 semanas, más o menos sabe de qué va el grupo con el que le toca trabajar. Recién ahí puede tomar dimensión de las características del grupo. Entonces, ¿qué modelo de educación inclusiva vamos a poder desarrollar si nos focalizamos tanto en cómo vamos a enseñar el contenido? Si nos focalizamos en eso, no estamos haciendo lugar a conocer el grupo con el cual vamos a trabajar. Esa es una deuda que tiene la formación docente y que me parece interesante ponerla a debatir en los foros y en los talleres sobre justamente qué características debería tener las prácticas en la formación docente si nos proponemos construir un aula inclusiva. Insisto, un aula inclusiva es aquella que hace lugar a lo colectivo y a lo singular, y no al mismo momento, ¿no? Es decir, hay momentos en donde podemos aprender juntos. Si no sabemos cómo hacer, tenemos que buscar aquello que los convoque a todos en algún momento. Unas maestras me dicen, pero yo tengo que seguir con los contenidos, no me puedo atrasar tanto buscando algo que convoque a todos. Bueno, desarmemos el concepto de atrasar. Justamente venimos diciendo todo lo contrario, hay que dar tiempo, lo temporal como variable, todo el tiempo, la dinámica de la clase, la tenemos que desarmar. Entonces, nada atrasa cuando va en beneficio de construir un grupo de clase. Dar tiempo, generar confianza. Y de alguna manera pensar que en estas prácticas necesitamos trabajar con otros, el trabajo colaborativo, desarrollar espacios compartidos de trabajo colaborativo durante la formación son muy importantes, porque después los maestros quedan muy solos en el aula, los maestros y las maestras quedan muy solos en el aula, ¿sí? Y entonces esa sensación de que necesitan a alguien que venga en su ayuda a solucionar esto, para lo cual no sienten que no fueron preparados. Para evitar esa sensación, que yo creo que es una sensación, no es una realidad, yo creo que todo el que elige la formación docente está preparado para pensar en cómo puede aprender el otro. Lo que creo es que a veces son las condiciones de trabajo las que nos inhiben, nos quitan esa posibilidad. Pero yo estoy convencida que cualquiera que elige la profesión del trabajo docente tiene la disponibilidad para pensar en el aprendizaje del otro. Entonces es esa confianza que yo tengo la que me parece que se tiene que construir dentro del aula para pensar en el aprendizaje de los demás. Bueno, y en términos de cómo construimos teóricamente, ¿no? Cómo buscamos herramientas desde lo teórico para fundamentar estas prácticas, desde la teoría sociohistórica, desde hace algún tiempo yo vengo estudiando una categoría de la teoría que es la categoría de experiencia. En los últimos años de trabajo de Vygotsky, ustedes saben que Vygotsky falleció en el año 34, pero en los últimos años de trabajo, él desarrolla esta categoría de experiencia para mostrar que en el desarrollo del niño, la experiencia que hace lugar a lo cognitivo y a lo emocional son variables inseparables en el análisis de los procesos de desarrollo.
Es decir, que nosotros no podemos pensar en que haya desarrollo cognitivo por fuera de pensar en el desarrollo emocional de ese niño. Esto es sumamente interesante para pensar las prácticas educativas. Nosotros venimos trabajando esta categoría en nuestro proyecto de investigación en relación a los proyectos de inclusión. Nosotros pensamos que que un niño, por ejemplo, en un proyecto de integración, ¿no? Un niño con discapacidad, por el solo hecho de estar en el aula de escuela común se beneficia de esa situación, y nosotros evaluamos que no necesariamente el estar en el aula es un beneficio. El estar en el aula es un beneficio en tanto hay vínculo, hay una trama vincular que se construye en función de hacerle lugar en ese aula, por eso el lugar de lo colectivo, y en función de las tareas que diseñamos para trabajar en el aula, es decir, hacer lugar a lo singular. Esa noción de experiencia o vivencia es la que nos permite de alguna manera entender que no existe lo individual y lo social, es decir, que nosotros podemos tener al niño sentado en un costado con su maestro integrador y con eso va a estar integrado, porque podemos ver que a veces si no tiene relación ni con su grupo, ni con el docente del aula, no se produce desarrollo cognitivo, ¿sí? Si nosotros evaluamos eso no se produce. Entonces, tomar esta categoría es una herramienta que aporta a esta, como dice Ocampo, que es un investigador en educación inclusiva chileno, esta trama indisciplinar que es la educación inclusiva, porque no está vinculada a ninguna teoría en particular, pero entendiendo que son las interacciones con los otros la fuente del desarrollo. Si un niño está en el aula, aislado, sentado, interactuando con otro adulto, no estamos garantizando su derecho a la educación, porque el derecho a la educación es un aula, tiene que ver con la interacción con los otros. Y yo estoy segura que los maestros tenemos disponibilidad para poder pensar en prácticas en relación a eso. No necesitamos que venga nadie a sentarse a darnos una clase de cómo es ese niño para poder pensar en otras prácticas. Yo entiendo que hay algunas características de algunos niños que nos interpelan mucho porque interpelan nuestra subjetividad, ¿sí? Porque nos interpelan a nosotros mismos. Y no sabemos, porque no lo encontramos a él, al sujeto que hay en él. Y entonces nos aislamos. Y lo peor que podemos hacerle es aislarnos nosotros de él, porque lo que hacemos es dejarlo atrapado en sus propios síntomas. Y quizás una mano, un acuerdo, permitir que grite y llore en el aula, es hacer lugar a que aparezca ese niño que tantos diagnósticos y clasificaciones terminaron tapándolo. O sea, reconociendo que nuestras propias dificultades para vincularlos con los diferentes, pensar en lo colectivo y lo singular, tiene que ver con construir aún pidiendo ayuda a otros en aquellos que a nosotros nos hace conflicto y hacer lugar a la aparición de ese sujeto. No lo vamos a lograr, digamos, en todos los casos con todos los niños en el aula de la escuela común, pero sí estamos en condiciones de hacer que formen parte de ese aula. Y ya estamos, ¿no? Sí. Bueno. Entonces, vieron que la cuestión no es tan difícil, es sencilla de decir y a veces difícil de implementar, pero lo único que les dije hasta ahora que pensando en dar tiempo y hacer lugar al tiempo del otro, generando confianza en el otro, pudiendo esperar, estamos construyendo un aula inclusiva. No necesitamos ser especialistas en TGD
para poder pensar en su educación. Y voy a terminar con un cuentito, que me parece que es... ¿El cuentito invisible? El cuentito invisible, uno de los cuentitos. El cuentito invisible de Maxi. El cuentito se llama El niño, no sé si lo conocen, El niño que pudo hacerlo. ¿Lo conocen? Y el cuento dice lo siguiente: 2 niños llevaban toda la mañana patinando sobre un lago helado, o sea, no era ni en Buenos Aires ni acá, cuando de pronto el hielo se rompió y uno de ellos cayó al agua. La corriente interna lo desplazó unos metros por debajo de la parte helada, por lo que para salvarlo, la única opción que había era romper la capa que lo cubría. Su amigo comenzó a gritar pidiendo ayuda desesperadamente, pero al ver que nadie acudía, buscó rápidamente una piedra y comenzó a golpear el hielo. Y golpeaba con todas sus fuerzas, y le costaba, y golpeaba. Golpeó hasta que consiguió abrir una grieta por la que metió el brazo para agarrar a su compañero y salvarlo. A los pocos minutos, avisados por los vecinos que habían oído los gritos de socorro, llegaron los bomberos. Cuando les contaron lo ocurrido, los bomberos no paraban de preguntarse cómo este nene tan chiquito había sido capaz de romper una capa de hielo tan gruesa. Los bomberos decían: es imposible que con esas manos lo haya logrado, es imposible, no tiene la fuerza suficiente. ¿Cómo pudo conseguirlo? Todos comentaban eso, ¿no? Y un viejito que estaba por ahí a los alrededores, al escuchar la conversación, se acercó a los bomberos y le dijo: yo sí sé cómo lo hizo. ¿Cómo?, dicen los bomberos. No había nadie a su alrededor para decirle que no podía hacerlo. No seamos los que anticipamos lo que va a poder o no va a poder hacer. No nos quedemos en el lugar de los árbitros de las posibilidades del otro, ¿sí? Hagamos lugar a que pueda hacerlo, lo que pueda, pero que pueda hacerlo. Porque la inclusión, el hecho de que haya podido ese niño, generó mucha incomodidad, seguramente a muchos, que no suponían, ¿no?, que pudiera hacerlo. Hagamos lugar a la incomodidad que nos genera la imposibilidad del otro, que es nuestra propia imposibilidad de hacerle lugar. Corrámonos, dennos tiempo. Estamos en un momento clave en la transformación de las relaciones, ¿no? Estamos en tiempos de discusión de los modos del lenguaje, estamos en un lugar fundamental de transformación en el lugar de la mujer en la sociedad, en los discursos que colonizan la mirada sobre los otros y en los discursos que descolonizan la mirada sobre los otros. Nosotros tenemos la posibilidad y este hermoso encuentro para ponernos a debatir nuestra mirada respecto de los sujetos que nos proponemos educar, y tenemos una cantidad enorme de herramientas, posibilidades conceptuales para poder pensarlo y jugarnos a hacerlo y equivocarnos y volver a hacerlo. El chico rompió, golpeó y pudo hacerlo. Estoy convencida que nosotros también podemos. Muchas gracias a todos.